Freud, en su obra Más allá del principio del placer, 1920, introduce uno de los conceptos más perturbadores y reveladores de toda su teoría: la compulsión a la repetición, Wiederholungszwang. Según Freud, el ser humano no solo busca placer o la resolución del conflicto. Hay algo más oscuro, una fuerza inconsciente que nos lleva a revivir aquello que nos causó dolor, una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un guión que no escribimos, pero del cual no podemos escapar. Este patrón no es casualidad ni simple mala suerte. Es el retorno de lo reprimido. Todo aquello que fue vivido, pero no elaborado emocionalmente, retorna caso ilustrativo, ficticio pero realista. Claudia, 36 años, terapeuta ocupacional, ha tenido una serie de relaciones con hombres distantes, fríos, emocionalmente inaccesibles. Ella misma lo dice: es como si solo me sintiera viva cuando tengo que luchar por el amor de alguien. Durante su análisis, Claudia conecta con un recuerdo infantil. Tenía 7 años y pasaba horas esperando que su padre regresara a casa. Él trabajaba mucho, era severo, poco afectivo. Cuando llegaba, a veces la ignoraba, otras la corregía con dureza. Claudia aprendió que amor y ansiedad venían juntos. Ahora, sin darse cuenta, busca esa misma emoción en sus relaciones adultas. No busca amor, busca lo conocido. El inconsciente no distingue entre placer y dolor. Solo quiere repetir para intentar una vez más cambiar el final. El mecanismo inconsciente. ¿Por qué repetimos lo que duele? La mente busca lo familiar, incluso si es destructivo. Repetimos para dominar lo que antes nos dejó impotentes. Es un intento desesperado de reparar una herida, pero sin conciencia, solo repetimos el trauma. La persona no sabe que está repitiendo una escena infantil. Solo siente que necesita quedarse, insistir, sufrir, porque cree que esta vez, si hace todo bien, será amada. Pero el otro no es su padre, ni su madre, y la escena no puede resolverse con un final feliz. Solo puede liberarse si es comprendida. Reflexión final del capítulo. Hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, la historia se repetirá como destino. Freud y así seguimos, enamorándonos del mismo tipo de dolor, buscando en el otro la redención de una infancia que aún vive dentro de nosotros. Antes de aprender a amar a otra persona, ya habíamos aprendido, sin darnos cuenta, cómo se sentía esperar, temer, complacer, ser ignorado o castigado por quien más queríamos. Fue allí, en el espacio íntimo de la infancia, donde se escribieron las primeras líneas de nuestro guión afectivo. El rostro de mamá, la voz de papá, el silencio después del llanto. Todo eso permanece, aunque hoy llamemos amor a otras cosas, con otros nombres. Thorsten Freud y la escena originaria del deseo. Sigmund Freud, en su teoría del complejo de Edipo, sostiene que la infancia no es un tiempo de inocencia pura, sino el escenario donde se estructuran los vínculos fundamentales de deseo, frustración, rivalidad y amor. Entre los 3 y 5 años, el niño empieza a desarrollar sentimientos profundos por uno de los progenitores, generalmente el del sexo opuesto, y a vivir una tensión con el otro. Pero más allá del aspecto sexual, que suele ser malinterpretado, lo esencial del Edipo es cómo la persona aprende a amar, a renunciar y a esperar desde el inicio de su vida emocional. Estos vínculos primarios se graban en el inconsciente como modelos relacionales. Así, todo lo que no fue comprendido ni simbolizado retorna más adelante, en forma de elecciones amorosas, de atracciones inexplicables, de repeticiones que duelen. Ejemplo emocional. El eco de mamá y papá. Gabriel, 38 años, siempre se enamora de mujeres que lo rechazan o que no se comprometen. En su última relación, vivía angustiado. Ella era tierna un día y fría al siguiente. Lo mantenía en vilo, con gestos ambiguos y respuestas evasivas.
En análisis, Gabriel conecta con una verdad antigua. Su madre, aunque presente físicamente, era emocionalmente errática. Podía ser dulce y cercana por momentos, pero luego lo humillaba o lo ignoraba sin explicación. Gabriel aprendió que amar era eso, estar en tensión constante, haciendo todo lo posible para no ser abandonado. Y ahora, sin saberlo, busca mujeres que recreen ese mismo patrón, no porque quiera sufrir, sino porque así aprendió lo que era el amor. La repetición como búsqueda inconsciente de reparación. El niño no tiene herramientas para entender que sus padres tienen límites, heridas o conflictos propios. Solo sabe una cosa: si no me aman como necesito, debe ser culpa mía. Crecemos entonces con un vacío, una herida abierta, y sin saberlo, elegimos parejas que nos devuelven al mismo dolor, con la esperanza inconsciente de esta vez hacerlo bien, de finalmente ser amados como merecíamos. Pero el otro no es mamá, ni papá, y repetir la escena no la repara, solo la profundiza. Reflexión final del capítulo. Amamos como fuimos amados. Buscamos en otros la oportunidad de cambiar un pasado que aún no hemos entendido. Pero ningún amor adulto puede curar una infancia no mirada. Solo el encuentro con uno mismo puede romper el ciclo. Te juras que esta vez será distinto, que él no es como los anteriores, tiene otra forma de hablar, otra mirada, otra historia. Al principio todo parece fluir, pero poco a poco, ciertos gestos se repiten. Las ausencias, los silencios, las críticas disfrazadas de bromas. Te das cuenta, con el corazón encogido, de que lo nuevo era solo una ilusión. Es el mismo vínculo, el mismo vacío, vestido con otro nombre. Freud y la repetición disfrazada de novedad. Freud observó que el sujeto no repite literalmente los acontecimientos del pasado, sino que recrea los afectos inconscientes que no pudieron ser elaborados. Por eso, la repetición es insidiosa, se disfraza de novedad. Lo que se repite no es la persona, ni siquiera los hechos externos. Lo que se repite es el lugar psíquico que el sujeto ocupa en la relación. Ser el que espera, el que complace, el que teme ser abandonado, el que se siente insuficiente. A esto Freud lo llamó transferencia, cuando ocurre en el análisis, y repetición, cuando se despliega en la vida cotidiana. Iter. Ejemplo emocional. La trampa de lo diferente. Valeria, 32 años, rompe con un hombre que la traicionó y que la hacía sentir sola incluso cuando estaban juntos. Se promete no volver a caer en lo mismo. Meses después conoce a otro, más maduro, más atento. Al principio se siente protegida, pero con el tiempo, él comienza a desvalorizar sus emociones. La escucha poco, cambia de tema cuando ella se muestra vulnerable, y Valeria se acomoda, se adapta, empieza a justificarlo. Otra vez. En análisis, se da cuenta de que la forma cambió, pero el fondo no. Siguió eligiendo a alguien que la hace sentir lo que ya conoce desde niña, que sus emociones no importan, que para ser amada debe ser fácil, fuerte, silenciosa. Ondarente el entaranin que el inconsciente repite hasta que el yo despierta. Mientras el contenido reprimido no se vuelva consciente, el sujeto se verá arrastrado a los mismos laberintos afectivos. El inconsciente no se cansa de repetir. Pero cada repetición lleva una oportunidad, la de mirar lo que antes no se pudo ver. La clave no está en evitar relaciones, ni en culpar al otro. La clave está en preguntarse: ¿qué parte de mí se siente atraída por este lugar? ¿Qué historia estoy recreando sin saberlo? Gary Santan, reflexión final del capítulo. No repetimos personas, repetimos heridas, y cada vínculo es un espejo, no de lo que deseamos, sino de lo que aún no hemos sanado. Hasta que no rompamos con esa narrativa inconsciente, lo nuevo será solo una extensión del pasado, apertura narrativa, introspectiva y visceral.
Ella dice que ama, pero pasa las noches llorando. Se aferra a una relación donde cada gesto de afecto viene seguido de una herida. Le preguntan por qué no se va, por qué aguanta tanto. Y ella responde, porque lo amo. Pero, ¿es amor o es otra cosa? ¿Qué hay debajo de esa insistencia? ¿Qué fuerza invisible hace que se quede, incluso cuando todo duele? Vía Oscars, Freud, el masoquismo y el goce en la repetición. Freud identificó un fenómeno desconcertante en algunos pacientes. No solo sufrían, sino que se aferraban al sufrimiento. Parecía que, más allá del principio del placer, había otra lógica en juego. Lo llamó masoquismo moral o primario. Este tipo de masoquismo no busca castigo de forma consciente. Es un funcionamiento psíquico en el que el sujeto se ubica constantemente en lugares de dolor, como si una parte de sí necesitara sufrir para existir, para ser visto, para sentir algo. Y lo más inquietante, en ese sufrimiento hay goce, no placer en el sentido común, sino un goce oscuro, denso, que se conecta con las huellas infantiles del abandono, del rechazo, de la falta. Andásek es como un ejemplo emocional, quedarse donde duele. Lucía, 29 años, vive con un hombre que la humilla verbalmente. Ha intentado dejarlo varias veces, pero siempre vuelve. Dice que él no era así al principio, que cambiará, que ella puede ayudarlo. En análisis recuerda cómo su madre la culpaba por las peleas familiares. Le decía que debía comportarse, que las niñas buenas no hacen enojar a los adultos. Lucía creció aprendiendo que el amor se gana aguantando, que el sufrimiento es prueba de lealtad. Ahora, cuando su pareja la maltrata, ella siente que ese es su lugar, el lugar que conoce, el lugar que aprendió a habitar para ser amada. Y, aunque conscientemente lo rechaza, hay algo en ella que lo repite con devoción trágica. El sufrimiento como identidad. Cuando el dolor se vuelve parte de la identidad, dejar de sufrir se siente como perderse a uno mismo. Por eso muchas personas prefieren la estabilidad del sufrimiento al vértigo de la libertad. El inconsciente no busca felicidad, busca coherencia con la herida original. Lo conocido, incluso si es tóxico, ofrece una sensación de control. Reflexión final del capítulo. Nos aferramos al dolor que entendemos mejor que al amor que no conocemos. Solo cuando nombramos esa lógica secreta, cuando dejamos de justificar el sufrimiento como amor, es que empezamos a elegir distinto. Apertura narrativa, emocional e íntima. Él no sabe por qué, pero cada vez que su pareja llora, siente que tiene que salvarla. Que si la hace feliz, algo en él se alivia. Ella, en cambio, se entrega entera a hombres dañados, fríos, distantes, convencida de que si logra hacerlos quedarse, finalmente será suficiente. Ninguno de los dos ama solo al otro. Aman también una historia antigua. Aman la posibilidad de reescribir el pasado. Wasn't there? Con Freud y el deseo de repetir para reparar, Freud señaló que la repetición no solo responde a la compulsión, sino también a una lógica inconsciente de reparación. El sujeto repite el trauma con la esperanza inconsciente de cambiar el final. Este mecanismo, aunque trágico, nace del deseo. El deseo profundo de sanar lo que dolió, de vivir por fin la escena que nunca ocurrió, ser amados sin condiciones, ser vistos, ser elegidos. Pero como esa repetición ocurre sin conciencia, el sujeto termina reviviendo la herida, no sanándola. La historia no se transforma, solo se repite, y el dolor se acumula. Ejemplo emocional, amar al reflejo de la infancia. Martina, 35 años, se enamora una y otra vez de hombres emocionalmente cerrados. Siempre dice, él tiene un gran corazón, solo necesita a alguien que lo comprenda. Ella se esfuerza, se entrega, se borra y termina devastada. En terapia, conecta con la figura de su padre,
un hombre duro, poco afectivo, que solo mostraba ternura cuando ella enfermaba o tenía miedo. Entonces, ella aprendió que para recibir amor debía sufrir primero. Ahora, inconscientemente, busca hombres así para repetir esa escena. Pero su deseo secreto no es simplemente amar, es lograr que esta vez el otro se quede, que la elija, que la abrace sin que ella tenga que doler primero. El amor como escenario de reparación inconsciente, este fenómeno es común y profundo. Amamos a quienes activan nuestras heridas, pero no por masoquismo, sino porque en el fondo deseamos que esta vez sea diferente. El problema es que lo elegimos con los ojos del pasado, y el pasado no cambia. Mientras no hagamos consciente esa escena que intentamos reescribir, seguiremos actuando en una obra que no nos libera sino que nos encadena. Reflexión final del capítulo. No buscamos solo amor, buscamos justicia emocional, buscamos redención. Pero nadie puede darnos hoy lo que no recibimos ayer, si no primero lo entendemos. Y entonces, tal vez por fin, podamos amar por el presente, y no por lo que aún intentamos curar del pasado. Apertura narrativa, sutil e inquietante. Le preguntaron por qué lo eligió. Ella dijo, no sé, algo me atrajo desde el primer momento. Sentí una conexión inexplicable. Lo que no sabía es que esa conexión no venía del presente, venía de muy atrás. Era una respuesta antigua, un eco de la infancia. Porque muchas veces no elegimos con la conciencia, elegimos con la herida. Freud y la elección de objeto inconsciente. Freud identificó que el deseo no es libre ni espontáneo. Está profundamente condicionado por las experiencias infantiles, por las primeras figuras que amamos, temimos o deseamos. A esas figuras las internalizamos, y cuando buscamos pareja, lo hacemos desde esa estructura inconsciente del deseo. Por eso muchas elecciones amorosas nos sorprenden, porque no responden a lo racional. No elegimos a quien nos conviene, sino a quien resuena con nuestros fantasmas internos. Y lo más inquietante, a veces esa resonancia proviene del dolor, no del amor. De una escena no resuelta que el inconsciente intenta repetir, dominar, comprender. Dixa de ejemplo emocional, el imán de lo no elaborado. Nicolás, 40 años, siempre ha sido atraído por personas intensas, inestables, emocionalmente impredecibles. Dice que no puede evitarlo, que con personas equilibradas se aburre. En análisis, emerge la figura de su madre, una mujer afectuosa pero inestable emocionalmente, propensa a crisis repentinas. Nicolás, desde pequeño, aprendió a estar en alerta, a leer señales, a adaptarse para evitar explosiones. Esa tensión emocional para él se volvió una forma de vínculo. Ahora, cuando conoce a alguien que le transmite calma y estabilidad, siente vacío. No lo reconoce como amor. Su inconsciente busca el terreno conocido, la intensidad ansiosa, la montaña rusa afectiva, la seguridad el deseo como herencia emocional. No elegimos desde el yo adulto, sino desde el niño interno que aún necesita sentirse amado por mamá, por papá, por quien no lo pudo mirar de verdad. El inconsciente se activa antes que la razón. El deseo reconoce lo que duele, no lo que sana. Solo cuando comprendemos nuestras elecciones, podemos comenzar a desear distinto. Reflexión final del capítulo. Lo que llamamos amor a primera vista, muchas veces es dolor a primera herida. Comprender a quién deseamos y por qué es uno de los pasos más profundos del análisis. Porque el deseo solo es libre cuando deja de ser repetición. Apertura narrativa, densa e reveladora. Dices que el problema es él, que es distante, frío, que no te valora. Pero, ¿y si él solo refleja algo que tú misma no te das? ¿Y si en lugar de ser el origen del dolor, solo es su reflejo? Porque a veces, elegimos a alguien que activa nuestras heridas no para castigarnos, sino para vernos.
Freud, el narcisismo y el reflejo del yo fragmentado. En su texto Introducción al narcisismo, Freud explica que todo vínculo amoroso contiene una dimensión narcisista. Elegimos en el otro lo que nos falta, lo que perdimos, lo que deseamos ser, pero cuando la historia está marcada por heridas tempranas, rechazo, abandono, negligencia emocional, el otro se convierte en un espejo doloroso de nuestra autoimagen inconsciente. Así, repetimos no solo por compulsión o para reparar, sino también para mirarnos a través del otro. El maltrato, la frialdad o el desinterés que recibimos puede estar mostrando cómo nos tratamos a nosotros mismos en silencio, cómo aprendimos a desvalorizarnos, cómo seguimos esperando ser reconocidos. Ejemplo emocional. Amar al reflejo de lo no visto. Camila, 31 años, se involucra con un hombre que nunca la elige del todo. Está, pero no está. Promete, pero no cumple. Ella sufre, llora, espera. En cada gesto de desinterés de él, se activa una angustia infantil, la de no ser suficiente para merecer amor. En terapia, conecta con su madre, que trabajaba todo el día y llegaba agotada. Camila desde niña aprendió a no molestar, a callar sus necesidades, a brillar para ser vista. Hoy repite eso con cada pareja, pero no para revivir el dolor, sino porque en lo profundo, su inconsciente espera que, esta vez, el otro sí la vea. Y al no verlo, ella confirma la historia antigua: no soy suficiente. La repetición como espejo del yo dañado. Este espejo duele, pero también revela cómo nos tratamos, revela qué creemos merecer, revela lo que el inconsciente aún sostiene como verdad sobre nosotros. Por eso, cada relación es una oportunidad de mirar más allá del otro y preguntarnos: ¿qué parte de mí se refleja en este vínculo? ¿Qué escena estoy repitiendo sin saberlo? Reflexión final del capítulo. El otro no nos hiere. El otro revela donde ya había herida. Y a veces, repetir no es para castigar al yo. Es para mostrarle por fin lo que necesita sanar. Apertura narrativa, crua y decisiva. Una mañana despierta y ya no puede más. No pasó nada concreto, no hubo una gran pelea, pero algo se quebró. Ya no puede justificar lo injustificable. Ya no le sirve decir que todo va a cambiar. Siente miedo, culpa, pero también claridad, porque llega un momento en que el dolor deja de anestesiar y empieza a hablar. Freud, la conciencia del síntoma y el comienzo de la cura. Para Freud, todo síntoma es una formación de compromiso, una solución fallida que el inconsciente encuentra para expresar un conflicto no resuelto. En el caso de las relaciones repetitivas y dolorosas, el síntoma suele ser el vínculo mismo, pero llega un punto, a veces tras años de sufrimiento, en que la persona empieza a mirar el síntoma como síntoma y no como destino. Ese momento es crucial. Es lo que Freud llamaba el comienzo del trabajo psíquico, cuando el yo ya no puede seguir negando lo evidente y empieza a preguntarse: ¿por qué estoy aquí otra vez? ¿Qué me trae de vuelta al mismo lugar? Este quiebre no es racional, es afectivo y muchas veces devastador, porque al ver con claridad, el sujeto debe enfrentarse no solo al otro, sino a sí mismo y a su historia. Ejemplo emocional. Cuando el dolor se vuelve espejo. Laura, 37 años, lleva años en una relación con un hombre que la menosprecia. Siempre lo justificó. Tuvo una infancia difícil, no sabe cómo amar, es su forma de ser. Hasta que un día, en medio de una escena mínima, él la ignora durante una conversación. Laura no puede seguir fingiendo. No siente rabia ni tristeza, siente cansancio, un agotamiento profundo, y entonces lo ve. Yo no estoy esperando que él cambie. Estoy esperando que alguien me vea. Ese momento no resuelve todo, pero marca el inicio de algo nuevo, la conciencia del patrón, y con ella, la posibilidad de transformación.
El dolor que despierta. Cuando el yo se encuentra con el límite del sufrimiento, algo se reconfigura. El síntoma ya no sirve. El goce del dolor empieza a incomodar, y el sujeto comienza a moverse, no por deseo del otro, sino por una necesidad interior de vivir distinto. Este despertar es confuso, aterrador, pero también profundamente liberador. Se cae la ilusión. Se abre la pregunta. Comienza el análisis. Betty Deer, reflexión final del capítulo. El verdadero cambio comienza cuando el yo ya no puede mentirse a sí mismo. No es el dolor lo que nos transforma, es la mirada que aprendemos a tener sobre él. Porque solo lo que se hace consciente puede dejar de repetirse. Apertura narrativa, íntima y luminosa. Ya no siente que tenga que salvar al otro. Tampoco cree que el amor sea algo que se gana sufriendo. Todavía duele, sí, todavía hay partes de ella que extrañan lo conocido. Pero algo ha cambiado. Una voz interna ha comenzado a hablar. Y esa voz dice: no necesito repetir, ahora puedo elegir. Freud y la palabra como transformación para Freud. La cura no consiste en olvidar el pasado, ni en evitar el dolor. La verdadera transformación comienza cuando el sujeto puede poner en palabras lo que antes solo se repetía en actos, síntomas y elecciones inconscientes. La repetición ciega, ese acto de vivir el mismo vínculo disfrazado, solo puede romperse cuando el trauma se representa simbólicamente, cuando deja de ser un nudo mudo en el cuerpo y se vuelve memoria narrada. Freud lo dijo con claridad. Donde ello estaba, debe advenir el yo. Y el yo solo puede advenir cuando se atreve a nombrar su propia historia. Ejemplo emocional. Decirlo nunca dicho. Renata, 34 años, ha vivido relaciones donde siempre fue la que daba más. Se adaptaba, se callaba, se conformaba. Decía que era comprensiva. En análisis, descubre que detrás de esa comprensión hay miedo. Miedo a no ser amada, a ser abandonada, como cuando era niña, y su madre decía que era demasiado intensa, demasiado sensible. Un día en sesión, algo cambia. Renata no llora, no grita. Solo dice, con voz firme: yo me quedaba porque creía que ese era el precio del amor, porque nadie nunca me eligió sin que yo tuviera que desaparecer un poco. Ese instante no borra su historia, pero la vuelve consciente, y desde allí empieza algo nuevo. La posibilidad de elegir diferente. Quintasimo del trauma a la libertad interior. Romper el ciclo no es una acción única, es un proceso. Un trayecto que comienza cuando el dolor deja de vivirse como destino y se convierte en materia de reflexión. Ya no se trata de no amar más. Se trata de amar sin traicionarse, de no necesitar que el otro encarne una herida antigua. Porque cuando la herida se vuelve palabra, ya no necesita gritar desde el síntoma. Aku, reflexión final del capítulo. El trauma no desaparece, pero cuando se vuelve palabra, deja de ser condena. Romper el ciclo no significa no sentir, significa sentir con conciencia, y desde 1900, allí por primera vez, poder amar en libertad. Apertura narrativa, suave, madura, transformadora. Ya no busca que el otro la salve. Ya no espera que alguien venga a llenar el vacío, no porque se haya vuelto fría o indiferente, sino porque por primera vez ha aprendido a habitarse a sí misma. Ahora el amor no es un lugar de angustia, ni una prueba de resistencia. Es un espacio donde puede estar, sin desaparecer, embarcando Freud, y la posibilidad del deseo libre. Aunque Freud nos confrontó con las zonas más oscuras de la psique, el inconsciente, la repetición, el trauma, también abrió la puerta a la posibilidad de transformación. Él nunca prometió felicidad, pero sí ofreció algo más valioso: la libertad de desear de otro modo, de dejar de repetir, de elegir más allá de la herida. Y esa libertad solo es posible cuando el sujeto ha recorrido su historia con coraje,
cuando ha llorado lo no dicho, cuestionado lo aprendido y dejado de temerle al vacío, porque solo entonces el deseo deja de ser un eco del pasado y se convierte en creación. Ejemplo emocional. El amor que no necesita reparar. Iván, 42 años, siempre fue protector. Elegía parejas frágiles, dependientes, a quienes podía rescatar, hasta que entendió que su necesidad de ser indispensable ocultaba un miedo profundo, que si no era útil, no sería amado. Después de años de análisis, Iván comienza una relación distinta. Ella no necesita ser salvada, tampoco él. A veces discuten, se incomodan, se equivocan. Pero hay algo nuevo. No hay drama, ni sacrificio, ni ansiedad. Solo presencia, escucha, respeto y sobre todo, deseo, no como urgencia, sino como elección. El amor que nace después del análisis. Amar sin repetir no significa amar sin miedo. Significa reconocer el miedo y no dejar que decida por nosotros. Significa estar con otro sin cargarlo con las deudas del pasado. Significa mirar al otro y ver al otro. No al padre ausente, ni a la madre crítica, ni a la herida antigua. Significa, en fin, dejar de usar el amor como anestesia y comenzar a vivirlo como encuentro. Reflexión final del capítulo. El amor no nos salva, pero cuando ya no necesitamos que lo haga, entonces puede ser real. Repetir es destino, hasta que se vuelve conciencia, y solo entonces, amar se vuelve libertad.